Buenas tardes. Vamos a estudiar nuestro capítulo número 47, que lleva por título El día de la expiación en el Antiguo Testamento. Los invito a que inclinen su rostro para elevar una plegaria a Dios. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar en esta tarde tu santa y bendita palabra. Te pido que nos vuelvas a enseñar el mensaje que tienes para nosotros, que abras nuestro entendimiento, Señor, y tu Espíritu Santo esté en cada una de las personas que están oyendo este tema. Es en el nombre de Jesús que te lo imploramos todo. Amén. Dice la primera pregunta: ¿por qué el sacrificio de Abel fue más aceptado que el de Caín? Hebreos 11:4 nos da la respuesta. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿A qué apuntaba su sacrificio? Sabiendo que habéis sido rescatados, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:18 al 20. ¿Qué obtuvo Abel por su sacrificio? Hebreos 11:4. Alcanzó testimonio de que era justo. ¿Con qué sacrificio mandó Dios a Abraham que lo adorara? Apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Y tomó él todas estas cosas y las partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Génesis 15, 9 y 10. ¿Cómo manifestó fe Jacob en el Redentor prometido? Génesis 46:1 nos dice: y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. ¿Qué mandó Dios a Moisés que hiciera? Éxodo 26:7 y 14. Harás asimismo cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Harás también a la tienda una cubierta de cueros de carneros teñidos de rojo y una cubierta de cueros de tejones encima. ¿Cuántos apartamentos tenía el santuario? Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo 26:33. El santuario o tabernáculo tenía como 45 pies, que serían 13.7 metros de ancho, y estaba dividido en dos partes. El apartamento de afuera o lugar santo consistiendo de 2/3 de todo el edificio, y el apartamento interior o lugar santísimo consistiendo de 1/3. 3 lados del edificio eran de tablas verticales cubiertas de oro, pero el este o el lado de enfrente consistía de una cortina, la cual se retiraba para formar una entrada. ¿Qué había en el primer apartamento? Hebreos 9:2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿Qué otro artículo estaba en el lugar santo? Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Éxodo 40:26. ¿Qué contenía el segundo apartamento o el lugar santísimo? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hebreos 9, 3 al 4. ¿Con qué nombre se conocía la cubierta de la arca?
Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Éxodo 25:21. ¿Dónde se iba a encontrar Dios con el sumo sacerdote de Israel por el símbolo de su presencia? Éxodo 25:22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Éxodo 25:22. ¿Qué estaba en el arca bajo el propiciatorio? Deuteronomios 10:4-5. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Cuando este edificio fue terminado, ¿para qué propósito fue usado? ¿Y quién oficiaba diariamente en el primer apartamento? Hebreos 9:6. Y estas cosas así ordenadas, en la primera parte del tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Solamente a quién se le permitía entrar en el segundo apartamento, cuán a menudo y con qué propósito. Hebreos 9:7. Mas en el segundo, solo el sumo sacerdote, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. La ronda de servicio en el santuario terrenal era el servicio de Dios. Tenía que ver con los pecados del pueblo. No que la sangre ofrecida ahí pudiera quitar los pecados, porque la Biblia dice explícitamente en Hebreos 10:4 que no. Podía, sin embargo, mostrar su fe en la eficacia de la sangre de Cristo que todavía no había sido derramada y a lo cual la obra del santuario dirigía sus mentes constantemente. La obra que se hacía ahí era un tipo o una sombra de la obra de expiación por Cristo y como tal lleva consigo un significado que no puede ser sobreestimado. Con este pensamiento a la vista, proseguimos a aprender el proceso por el cual, en figura, solamente sus pecados les fueron quitados. ¿Cómo comete pecado uno? Primera de Juan 3:4 nos dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Y cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si un hombre pecaba en Israel, él violaba uno de los 10 mandamientos que estaban en el arca y bajo el propiciatorio de Dios. Estos mandamientos eran los pilares del gobierno de Dios. Violar uno de ellos era rebelarse contra el gobierno de Dios y así sería sujeto a la muerte. Pero había un propiciatorio levantado sobre estos mandamientos santos y justos. En la dispensación de su misericordia, Dios le da al pecador el privilegio de traer un sustituto para enfrentarse con las demandas de la ley. Cuando una de las personas comunes había pecado, ¿qué debía hacer para salvar su vida? Y si alguna persona del común del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto por su pecado que habrá cometido, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Levíticos 4:27-29. ¿Qué se hacía con la sangre? Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Levítico 4:30. ¿Cómo se desharían del cuerpo del holocausto? Esta es la ley de la expiación en el lugar donde será degollado el holocausto. Será degollada la expiación por el pecado delante de Jehová.
Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por expiación la comerá en el lugar santo, será comida. Levítico 6, 25 y 26. También podemos ver el versículo 16. Después que una persona descubría su pecado por la ley que demandaba la muerte del transgresor, primero traía su ofrenda, luego confesaba su pecado mientras ponía las manos sobre la cabeza de la víctima, transfiriendo así en figura su pecado a la víctima. Después se mataba a la víctima y parte de su sangre se ponía en los cuernos del altar del holocausto. El sacerdote se comía la carne, transfiriendo así los pecados del sacerdote al sacerdote, quien los llevaba hasta el día de la expiación. Este era el caso con la ofrenda del sacrificio expiatorio de la sangre común. Pero si un sacerdote o toda la congregación hubiese pecado, la víctima era quemada afuera del campamento y la sangre era llevada al santuario. De esta manera los pecados eran transferidos al santuario. Después de la acumulación de los pecados del año en esta forma, ¿qué sucedía el 10º día del séptimo mes? Levíticos 16, 29 al 30 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, porque en este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Parece que la expiación no estaba completa hasta el fin del año ceremonial. Expiación significa satisfacción o reparación hecha al dar un equivalente por un perjuicio. Después de hacer una ofrenda para sí mismo, ¿qué hacía después el sumo sacerdote? Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes. Aarón sobre los 2 machos cabríos, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Levíticos 16, 7 al 8. ¿Qué se hacía con el cabro sobre el que cayó la suerte por Jehová? Después degollará en expiación el macho cabrío, que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Levíticos 16, 15. ¿Qué se necesita para hacer esta expiación? Levíticos 16, 16. Así purificará el santuario a causa de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Como ya se vio, los pecados eran llevados hasta el santuario durante el año por la sangre y la carne de la expiación personal, las cuales eran ofrecidas diariamente a la puerta del tabernáculo. Ahí se quedaban hasta el día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo con la sangre del cabro en el que cayó la suerte por Jehová, y llevando los pecados del año frente al propiciatorio, los expiaba frente a Jehová y así limpiaba el santuario. Después que el sumo sacerdote salía del santuario con los pecados todavía sobre él, habiéndolos expiado en el lugar santísimo, ¿qué hacía después? Levíticos 16, 20 y 21. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello.
¿Quién llevaba los pecados del pueblo después que el sumo sacerdote los había quitado y el campamento quedaba limpio de pecado? Levíticos 16:22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. De esta manera se deshacían de los pecados de Israel cada año. Se notará, sin embargo, que la obra de la expiación de esa dispensación solo era efectiva para aquellos cuyos pecados habían sido confesados y llevados hasta el santuario por el sacrificio de las víctimas ofrecidas diariamente a la puerta del tabernáculo. Si alguien escogía mantener sus pecados sobre sí, el tal no recibía expiación, sino que era cortado del pueblo de Dios al final de aquel día de trabajo. Aunque el privilegio de hacer una ofrenda se extendía a todo el pueblo, hasta cuando el sumo sacerdote estaba haciendo los últimos ejercicios del año, y la obra titulada El Santuario y los 2300 días, ahí lo podemos ver, y también en Números 29, 7 al 11. Está claro entonces que no se puede hacer expiación por una persona antes de que se confiese sus pecados. Este tema se sigue discutiendo en el siguiente capítulo. Y bueno, esto fue entonces la expiación en el Antiguo Testamento. Y mañana veremos la expiación en el Nuevo Testamento. Los invito a que inclinen el rostro para orar. Bendito Padre, te damos gracias por el estudio de esta noche, porque nos has hecho entender cómo era el plan de la salvación en el Antiguo Testamento, el tabernáculo y todo lo que se hacía en él todos los días, y también el más importante, el día de la expiación, donde los pecados confesados eran borrados. Gracias, Padre, por esta enseñanza, y te pedimos que el día de mañana también nos bendigas para poder estudiar cómo fue el día de expiación en el Nuevo Testamento. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén.